Bueno, buenas tardes para todos. Muchas gracias por estarnos acompañándonos hoy en la segunda charla del currículo de español para Health for the World. Hoy tenemos el honor de compartir un tiempo con la doctora Jenny Bencardino. La doctora Jenny Bencardino nos acompaña desde Filadelfia. Ella es la jefe de radiología musculoesquelética y es profesora de radiología en la Universidad de Pensilvania. La doctora Jenny completó su residencia en radiología tanto en Colombia, que es su tierra natal, como en los Estados Unidos en el Centro Médico Judío de Long Island. La doctora Bencardino, además de eso, se formó en radiología musculoesquelética en el Hospital Ortopédico Langone de la Universidad de Nueva York, donde fue promovida como profesora titular de radiología y cirugía ortopédica en el año 2014. Además de eso, la doctora recibió la medalla del presidente de la Sociedad Internacional Esquelética en el año 2013 y también fue acreedora del premio de educador de la RCNA en el año 2014. Todos los esfuerzos y toda la investigación de la doctora Bencardino se ha centrado principalmente en el desarrollo y la validación de métricas en resonancia magnética para el diagnóstico y el seguimiento de enfermedades que afectan la microestructura y la función tanto del hueso como de los músculos, del cartílago articular y de la patología de nervios. Entonces le damos hoy la bienvenida a la doctora Bencardino y muchas gracias por aceptar la invitación para ser parte del currículo de español. Bueno, muchísimas gracias, doctora Brum, por la introducción. Estoy realmente muy agradecida con los organizadores del evento Health for the World, el capítulo de Colombia. Esta charla está dedicada a las neuropatías del miembro superior, con concentración en los hallazgos que se hacen en resonancia magnética. No tengo nada que declarar, solamente que a veces me trabo un poquito hablando en español, entonces ténganme paciencia. Entonces empecemos con los signos de neuropatía en resonancia magnética. Tenemos signos que son directos, están relacionados con cambios que ocurren a nivel del nervio periférico. Y esos cambios tienen que ver con cambios en el calibre, típicamente engrosamiento del nervio que ocurre próximo a una área de atrapamiento. Y en el área de atrapamiento típicamente vamos a ver que hay aplanamiento o constricción del nervio en un sitio si hay un efecto de masa. También debemos analizar la intensidad de señal del nervio de por sí, o sea, de las fascículos neurales, y típicamente lo que vamos a ver en secuencias de T2 es un aumento en la señal, una hiperintensidad de señal en T2 dentro de los nervios que están afectados por neuropatía compresiva. Es importante también examinar el contorno del nervio, que puede ser irregular, particularmente cuando hay una neuropatía compresiva crónica en la que se han desarrollado adhesiones alrededor del nervio que hacen que el contorno del nervio esté espiculado o irregular. Y debemos también mirar la morfología fascicular del nervio con estudios con buena técnica. Vamos a poder analizar los fascículos del nervio. Entonces, ese patrón fascicular, si lo perdemos, es indicativo de que hay edema dentro del nervio y eso pues nos ayuda a hacer el diagnóstico. Cambios en el curso del nervio, particularmente en los instancias donde hay un efecto de masa, una masa que está desviando el curso del nervio. Y si damos contraste, entonces vamos a ver realce en postcontraste en casos de neuritis y de neuropatía compresiva. Los signos indirectos están relacionados con alteraciones de los tejidos perineurales y también con alteraciones que podemos encontrar en los músculos que están inervados por el nervio que está comprometido.
Entonces vamos a mirar en la grasa perineural, vemos infiltración de esa grasa que puede ser por edema en los casos de neuropatía compresiva aguda. Vemos edema perineural y también podemos analizar la grasa y encontrar que hay baja señal alrededor del nervio en todas las secuencias cuando ya se ha formado una cicatriz perineural o adherencias perineurales. Las otras estructuras que vamos a analizar son los músculos en el territorio nervioso de la estructura que está siendo afectada. Y lo que vamos a buscar son cambios de denervación muscular. Entonces, los cambios de denervación muscular se caracterizan por una alteración en la señal que es difusa a través de todo la estructura muscular. La alteración en la señal en T2 le llamamos como que es un pseudoedema, no es en realidad un edema. Si se analiza el tejido, pues histológicamente, entonces es un edema-like, unos cambios que parecen edema en las secuencias de T2, donde vemos el incremento en la señal difuso y homogéneo a través de toda la estructura del músculo. Es muy importante que los márgenes de estos cambios de señal son muy bien demarcados y están demarcados, de hecho, por el perinecio del músculo afectado. Y no hay alteración de la fascia, o sea, la fascia debe estar completamente limpia, no debe haber edema de la fascia. Una vez, si vemos edema de la fascia, ya tenemos que pensar que es otra entidad que está ocasionando la alteración en la señal en el músculo. Entonces, que no haya edema en la fascia, que no haya edema en los planos intermusculares, que no haya edema tampoco pues, en el tejido subcutáneo sobreyacente al músculo afectado. Entonces, es casi como si alguien ha tomado el músculo y lo ha cambiado de color, lo ha coloreado en un color pues intenso en las imágenes de T2. Con el tiempo, la denervación va a pasar de una fase aguda a una fase subaguda y crónica, y lo que indica que el atrapamiento nervioso ha progresado temporalmente es la presencia de infiltración grasa. Entonces, una vez que empezamos a ver infiltración grasa, ya empezamos a hablar de una fase subaguda, donde todavía hay cambios de hiperintensidad en T2, y una vez que progresamos a la fase crónica, entonces ya vemos más reemplazo de grasa en los fascículos musculares, y vemos también pérdida de volumen del músculo. Entonces, es una tabla que sumariza los hallazgos directos e indirectos en neuropatía cuando se hace el análisis por resonancia magnética. Ahora, cuando tenemos las alteraciones en la señal, es muy importante, en el músculo es muy importante que veamos el patrón de extensión de la alteración de señal. Si estamos viendo un patrón que es focal o parcheado, debemos pensar que no, o heterogéneo, debemos pensar que hay otras entidades que están afectando el músculo, porque los cambios de denervación son típicamente difusos y homogéneos. La polimiositis puede darnos cambios también muy difusos y homogéneos, pero típicamente vamos a tener alteraciones en la fascia, en los planos intermusculares y en los tejidos blandos adyacentes, donde típicamente en polimiositis, particularmente en los casos agudos, va a haber edema en esa localización. El síndrome de Parsonage-Turner en realidad es una variante pues, que da cambios de denervación, entonces vamos a ver estas mismas alteraciones en el nervio, en los músculos. Entonces,
márgenes geográficos homogéneos y que no haya señal de líquido asociado con estas alteraciones en los músculos. Bueno, empecemos entonces con las neuropatías del miembro superior. Vamos a empezar en el hombro con el nervio supraescapular. El nervio supraescapular es una rama del tronco superior del plejo braquial. Lo vemos aquí en este dibujo. Recibe raíces, haces de las raíces nerviosas de C5 y C6 y nos va a proveer inervación motora del supraespinoso y del infraespinoso. Entonces tenemos dos nervios que están terminales, uno que se dirige al supraespinoso y el otro al infraespinoso. El nervio supraescapular también tiene haces sensoriales, entonces hay inervación de la articulación del hombro, de la cápsula articular, y también inervación de la cápsula articular de la articulación acromioclavicular. Entonces, estos pacientes no solamente se presentan con compromiso motor, pero también tienen un componente muy significativo de dolor neurogénico relacionado con el compromiso de estos haces sensoriales. Un poco más de la anatomía del nervio supraescapular. Podemos ver en estas ilustraciones cómo el nervio supraescapular va a pasar a través de la escotadura supraescapular por debajo del ligamento supraescapular. O sea, es realmente fácil recordar la palabra supraescapular. Entonces tenemos la escotadura supraescapular, el nervio supraescapular y el ligamento supraescapular. Una vez que el nervio pasa por debajo del ligamento supraescapular, se va a dividir en los nervios terminales para el músculo supraespinoso y a nivel de la escotadura espinoglenoidea vamos a tener el haz terminal que va para el músculo del infraespinoso. Entonces, si tenemos alteraciones masas que ocupan espacio en la escotadura supraescapular, vamos a ver cambios de denervación que nos comprometen tanto el supraespinoso como el infraespinoso, mientras que si el efecto de masa es en la escotadura espinoglenoidea, solamente vamos a ver alteraciones en el músculo infraespinoso. La anatomía del nervio supraescapular en resonancia magnética se puede definir muy claramente en secuencias morfológicas. Las secuencias morfológicas son secuencias de densidad de protones y de T1 sin supresión grasa. Es muy importante que no haya supresión grasa porque los paquetes neurovasculares típicamente están rodeados por grasa que protege a las estructuras nerviosas y vasculares en esa localización. Entonces podemos ver aquí en esta imagen oblicua coronal de T1 a través de la escotadura supraescapular, vemos el paquete neurovascular supraescapular delineado por señal brillante de grasa en esta localización. Imágenes axiales a través de la escotadura supraescapular. Vemos estas estructuras lineares tubulares que corresponden a la arteria, la vena y el nervio supraescapular. Una vez que el nervio se dirige inferiormente dentro de la escotadura espinoglenoidea, entonces tenemos aquí la glenoides, tenemos acá el origen de la espina escapular. Entonces, esta es la región de la escotadura espinoglenoidea. Vemos la grasa rodeando el paquete neurovascular y podemos ver que no hay señal dentro de estas estructuras tubulares. Entonces, eso quiere decir que estos son vasos y el nervio más probablemente es esta estructura de señal intermedia y su intensa al músculo. Entonces los nervios tienden a seguir intensidad de señal a músculo en las secuencias de T1 y densidad de protones.
Los procesos etiológicos que generan neuropatía supraescapular se pueden dividir en movimientos repetidos crónicos a nivel de la cintura escapular, particularmente movimientos de abducción y rotación interna, que son los que vemos en jugadores de voleibol, que tienden a tener lesiones que afectan el nervio supraescapular, particularmente en la espina, en la escotadura espinoglenoidea, donde vamos a ver compromiso aislado del músculo infraespinoso. Entonces tenemos estrechamiento del nervio debido a estos movimientos repetitivos en abducción y rotación interna. Trauma directo a la escápula con fracturas escapulares que pueden comprometer la escotadura supraescapular o la escotadura espinoglenoidea. También se encuentra dentro de los factores etiológicos. El ligamento supraescapular se puede calcificar debido a trauma, y si hay calcificación del ligamento, entonces esa calcificación puede causar compresión sobre el nervio supraescapular y se cuenta como uno de los factores etiológicos de neuropatía supraescapular. Trauma iatrogénico, particularmente hay reportes de lesiones del supraescapular en la escotadura supraescapular en pacientes que tienen retracción de un muñón del tendón de los manguitos rotador del supraespinoso, donde el tendón pueden haber adhesiones en esa localización, y cuando el artroscopista va y jala el tendón para tratar de repararlo, va a ocasionar también una lesión por estiramiento del supraescapular. Entonces esa es otra causa de lesión del nervio supraescapular. Efecto de masa, entonces contamos en esta localización, muy comúnmente tenemos ganglios perilabrales. Podemos ver un ejemplo en este caso. Esta es una artroresonancia, imagen de T1, donde vemos que hay contraste entre la articulación de señal brillante. Podemos ver que el labro superior está desgarrado. Podemos ver cómo el contraste se está delineando el desgarro del labro superior, y vemos un cuello que se comunica con este quiste que está ocupando la escotadura supraescapular y está comprimiendo, como pueden ver acá, los componentes del paquete neurovascular supraescapular. Entonces, este paciente tenía una compresión del supraescapular secundaria a un ganglio perilabral en un paciente con un desgarro del labro superior. Este es otro ejemplo, un paciente de 45 años que tenía sintomatología sobre todo de dolor, un dolor severo en el hombro derecho, y podemos ver en estas imágenes sensibles a líquidos, son con supresión grasa de T2 en el plano oblicuo coronal. Tenemos una imagen en el plano axial de densidad de protones y una imagen en el plano oblicuo sagital de T1. Entonces, hay una demarcación muy homogénea del músculo del infraespinoso. Esto es lo que queremos ver en casos de denervación muscular, donde la alteración de la señal es homogénea, es geográfica, está demarcada a la estructura que está comprometida, y como pueden ver, no hay ninguna alteración en la señal en los planos intermusculares o en la fascia. En esta imagen de oblicuo coronal estamos pasando a través de la escotadura espinoglenoidea y vemos un quiste multiloculado que está ocupando la escotadura espinoglenoidea en este corte axial de
densidad de protones podemos ver el paquete supraescapular, las estructuras vasculares y nerviosas y cómo el quiste está ocupando la escotadura espinoglenoidea causando la compresión. Esta flecha acá nos está indicando el músculo del infraespinoso, entonces podemos ver que el músculo está un poco disminuido en tamaño si lo comparan con el supraespinoso y de hecho el redondo menor acá, el infraespinoso, debería ser más voluminoso comparado con el redondo menor y podemos ver que está un poco disminuido de tamaño. Y en la porción posterior, aquí en la escápula, en la escotadura espinoglenoidea, vemos el quiste multilocular que está causando la compresión del nervio supraescapular. Entonces, estos son los hallazgos típicos de una neuropatía supraescapular. No solamente el infraespinoso tenía disminución en el volumen, pero también podemos ver que hay unas regiones brillantes en T1 dentro del músculo que representan infiltración grasa. Entonces, tenemos infiltración grasa y disminución del tamaño del músculo con edema-like changes de denervación en el músculo infraespinoso, entonces esto es compatible con una fase subaguda de denervación muscular. Este es otro caso de neuropatía supraescapular. Es un caso que se presenta con cierta frecuencia. De hecho, hace unas 2 semanas hicimos una localización por ultrasonido en la sala de operaciones en un paciente que tenía esta misma condición. Podemos ver que hay una estructura tubular que tiene ramificaciones dentro de la escotadura espinoglenoidea. Esta es una varice de la vena supraescapular, confirmada también en cirugía, que estaba ocasionando compresión del nervio supraescapular y podemos ver los cambios de neuropatía compresiva con denervación del músculo infraespinoso. Noten que el músculo supraespinoso está completamente normal en intensidad de señal en estas imágenes de T2 con supresión grasa. Imagen de densidad de protones axial a través del músculo infraespinoso nos demuestra la presencia de infiltración grasa y de disminución en el volumen del músculo compatible con una fase subaguda de denervación muscular en este paciente. Entonces, otra etiología que no habíamos mencionado antes son varices en la escotadura espinoglenoidea. Bueno, vamos ahora a analizar pues los cambios que se ven en el nervio axilar. Primero que todo, pues la anatomía. Esta es una rama terminal del tronco posterior del plejo braquial. Recibe raíces nerviosas de C5 y C6. Va a pasar a través del espacio cuadrilátero, que podemos verlo en estas imágenes de T1 en el plano sagital. Podemos ver el redondo menor, el redondo mayor y vemos el paquete neurovascular del nervio axilar en esa localización, recordando que el espacio cuadrilateral está delimitado superiormente por el redondo menor, inferiormente por el redondo mayor, lateralmente por la diáfisis humeral y medialmente por el tendón largo del tríceps que viene desde el tubérculo infraglenoideo. No se ve en esta imagen, pero esa es el borde medial del espacio cuadrilateral. Como pueden ver, está el paquete neurovascular del axilar está demarcado por grasa perineural en esa localización. El nervio axilar tiene 3 ramas motoras que hay que recordar. Provee la inervación motora del deltoides y del redondo menor.
El deltoides, como sabemos, tiene dos porciones principales, la porción clavicular y la porción acromial. En la porción clavicular es la parte anterior del deltoides y está inervada por un nervio específico que va al deltoides anterior. Hay otra rama terminal del nervio axilar para el deltoides posterior y hay una rama específica para el redondo menor. También tiene el nervio axilar una rama sensitiva, que es el nervio cutáneo braquial superolateral. Entonces, pacientes con neuropatías del axilar, del nervio axilar, van a tener también un componente de dolor neurogénico. Ahora, es muy importante tener en cuenta que la neuropatía del axilar es frecuentemente postraumática. Entonces, en estudios que se han hecho en pacientes que tienen dislocación o luxación de hombro aguda, que se les ha hecho electromiografía. No me pregunten nada, seguramente los pacientes tuvieron que firmar para que les hicieran eso, pero un 45% de los pacientes que tienen luxación de hombro aguda tienen neuropraxia del axilar. Entonces es una porción muy grande de pacientes que van a tener lesión por estiramiento del nervio axilar durante, bien sea el episodio de luxación o puede ser también secundaria a las maniobras terapéuticas que se hacen para la reducción de la luxación y si va a haber artroscopia o cirugía abierta, pero típicamente es un proceso biomecánico donde el nervio se estira debido a la luxación del hombro. Entonces, esta es la causa más común de neuropatía del nervio axilar. Entonces, tenemos aquí una ilustración demostrando cómo la cabeza humeral cuando se luxa va a causar ese estiramiento del nervio axilar que está pasando por la parte del reborde inferior del glenoides y en esa localización es donde se produce el estiramiento. Otra estructura anatómica a tener en cuenta es el músculo subescapular. Entonces, el nervio está pasando por debajo del reborde inferior del músculo supraescapular, dirigiéndose de anterior a posterior a través del inferior al rodete glenoideo inferior y ahí es donde ocurre el estiramiento. Entonces, este es un ejemplo muy bonito de un paciente que había tenido una luxación de hombro secundaria a una caída y podemos ver la denervación aguda del deltoides posterior y también del redondo menor debido a una lesión aguda por estiramiento del nervio axilar. Entonces, estos son el deltoides y el redondo menor son los músculos que vamos a ver afectados en pacientes que han tenido lesión por estiramiento del nervio axilar en casos de luxación de hombro. Muy frecuentemente van a ver esta presentación donde están ustedes analizando los músculos del manguito rotador y de repente encuentran el tendón del redondo menor por lo regular está intacto. Hay muy pocos casos donde vemos rupturas del tendón del redondo menor. Típicamente esas rupturas del tendón del redondo menor se ven en pacientes que tienen roturas masivas del manguito rotador, donde el desgarro va desde el infraespinoso hasta el teres, hasta el redondo menor. Pero lo que vemos acá es el músculo. El músculo está selectivamente atrofiado. Entonces tenemos atrofia crónica, aislada o selectiva del músculo del redondo menor. Entonces, ¿qué hacemos con esto? La clave aquí es buscar si hay evidencia de que este paciente haya podido tener una luxación de hombro. Entonces, inmediatamente vamos a buscar signos de luxación de hombro, incluyendo una lesión de Hill-Sachs por impactación de Hill-Sachs o una lesión de Bankart, bien sea
cartilaginosa o ósea en el rodete anteroinferior del adenoides. Entonces, ese es el consejo si ven una lesión aislada del redondo menor, del músculo del redondo menor, donde hay infiltración grasa y disminución del volumen, buscar si hay alguna señal de que este paciente pudiera haber tenido una luxación de hombro. Si no encuentran los siguientes factores etiológicos: bandas fibrosas a través del síndrome del espacio cuadrilátero. Aquí vemos el espacio cuadrilátero muy bien definido entre el redondo menor, el redondo mayor y el húmero lateralmente y medialmente el tendón largo del tríceps. La verdad es que en muchos años que he estado practicando la radiología musculoesquelética no he visto, sí, he visto una banda fibrosa, creo que ha sido mucho. Entonces, pero debemos siempre analizar el espacio cuadrilateral para asegurarnos de que no hay lesiones ocupando espacio o bandas fibrosas en esta localización. Fracturas del húmero proximal y de la escápula con callos óseos que puedan causar compresión es otro agente etiológico. Abducción extrema en casos de donde puede haber estiramiento pues del estiramiento dinámico del nervio axilar y masas ganglio perilabrales que se puedan localizar hacia el espacio cuadrilateral, particularmente cuando los desgarros del labrum son en el labro inferior. Este es un ejemplo de neuropatía del axilar en un paciente con osteoartritis glenohumeral. Podemos ver unos osteofitos de tipo collar que están originándose en la unión de la cabeza humeral con el cuello, y estos osteofitos están ocupando el receso axilar de la articulación. Entonces aquí tenemos una imagen coronal de T1 donde podemos ver el efecto de masa que está teniendo estos osteofitos en el espacio cuadrilateral. Este es el nervio del axilar que está pasando en esta localización, y en los cortes axiales de T2 con supresión grasa podemos ver que el redondo menor está incrementado en la señal y está disminuido en tamaño, muy seguramente debido al efecto de masa que están ocasionando estos osteofitos sobre el paquete del nervio axilar en el espacio cuadrilateral. Bueno, vamos a movernos al codo. Vamos a concentrarnos en el nervio cubital a nivel del codo. El nervio cubital es la continuación directa del cordón medial del plejo braquial. Tiene raíces nerviosas de C8 y de T1. En la porción media del brazo va a migrar este nervio del compartimiento anterior al compartimiento posterior del brazo, y aproximadamente 8 centímetros por encima del epicóndilo medial vamos a ver el nervio pasando por debajo de la arcada de Stroters o del ligamento de Stroters. En esa localización donde se inserta el ligamento de Stroters, a veces vamos a ver una espícula ósea, un espolón óseo, que es el proceso supracondilar. También se llama el proceso aviario, que es un remanente de las aves que podemos tener algunos humanos en esta localización en la parte medial del húmero distal, a 8 centímetros por encima del epicóndilo medial. Entonces, el nervio cubital proporciona inervación motora y sensitiva sensorial al antebrazo y a la mano. La inervación motora en el antebrazo que podemos analizar en resonancia magnética del codo es el flexor cubital del carpo. Tenemos que estar pendientes de si hay un proceso de inervación muscular
en el flexor cubital del carpo y proporciona también inervación al flexor profundo de los dedos y la mitad medial en el antebrazo proximal. A nivel de la mano hay bastantes nervios que están inervados por el nervio cubital, los músculos hipotenares, los lumbricales tercero y cuarto, los interóseos dorsal y palmar, y también el aductor del pulgar y el palmar curto. La inervación sensitiva es fácil de recordar porque a todos nos ha pasado de golpearnos en el codo, en la parte medial, en el túnel del cubital y sentir un cimbronazo que va al meñique y a la parte medial o cubital del cuarto dedo. También la palma de la mano en esa localización está inervada por el cubital. Estas son imágenes axiales de T1. A través del túnel cubital podemos ver los elementos anatómicos que lo constituyen, el epicóndilo medial, el olecranon, el retináculo del túnel cubital y podemos ver el nervio cubital localizado dentro del túnel con estas estructuras vasculares que son los vasos recurrentes cubitales dentro del túnel cubital. Es importante hacer la diferenciación entre los vasos y el nervio. El nervio va de proximal a distal, los vasos son recurrentes, vienen desde el antebrazo hacia el brazo. Más distalmente en el antebrazo vamos a ver los haces humeral y cubital del flexor cubital del carpo y en esta localización entre los dos haces vemos el nervio cubital y los vasos rodeados por grasa. Una estructura importante en esta localización también es la banda posterior del ligamento colateral cubital que nos va a proveer de marcación del túnel cubital y es la razón por la cual algunas personas que tengan desgarros del ligamento cubital colateral pueden tener asociada una neuritis del cubital postraumática. Este es un caso de un paciente que recibió una lesión por granada, donde se produjo una laceración directa de las estructuras de tejido blando. En la parte medial del codo podemos ver la cicatriz, está rodeando, engolfando el nervio cubital. El nervio cubital está incrementado en calibre. Estas son imágenes de T1, se ve un poquito de señal brillante en T1 que puede indicar que este atrapamiento ya está causando atrofia de los haces neurales. Y en el codo podemos ver que el flexor cubital del carpo está alterado en la señal con incremento en la señal en T2 que indica un proceso de denervación. Causas del síndrome del túnel cubital, ya hablamos compresión externa, si hay parálisis del sueño, nos quedamos dormidos sobre el codo y amanecemos pues con el meñique dormido, iatrogénico, no infrecuentemente en pacientes que están en decúbito lateral para una cirugía prolongada. También al salir de la anestesia van a tener síntomas de atrapamiento del nervio cubital que son temporales y se resuelven espontáneamente. Trauma en la región, el retináculo del túnel cubital que mencionamos provee el techo del túnel cubital. En algunas personas está ausente o puede estar también engrosado. Entonces este es un casito donde vemos el nervio cubital, no vemos el retináculo del túnel cubital y lo que sucede es que en estos pacientes el nervio no tiene restricción para salirse del túnel cubital durante flexión-extensión. Entonces estos pacientes van a tener luxación o subluxación del nervio sobre el epicóndilo medial y podemos ver cómo el epicóndilo medial ocasiona fricción al nervio. El nervio está marcadamente engrosado
y aumentado en la señal en T2, en estas imágenes de T2. Entonces, esta es una neuritis del cubital secundaria a una ausencia del retináculo del túnel cubital con fricción crónica del nervio sobre el epicóndilo medial. Variantes musculares muy importantes de recordar: el anconio epitroclear y la cabeza medial del tríceps de inserción baja. Entonces, estos son dibujos que nos ayudan a hacer el diagnóstico diferencial. El anconio epitroclear es en realidad el músculo que va a dejar como vestigio el retináculo del túnel cubital. O sea, que cuando filogenéticamente, cuando se ha perdido el músculo anconio epitroclear, queda solamente una fascia, el retináculo. En algunas personas el músculo está presente y pues puede causar efecto de masa sobre el cubital. Eso para diferenciarlo con una cabeza medial del tríceps de inserción baja, donde podemos seguir la cabeza medial del tríceps a la inserción en el olecranon. Entonces, el diagnóstico diferencial aquí es que queremos ver que el anconio epitroclear se inserte en el epicóndilo medial. Y la cabeza baja del tríceps se va a insertar solamente en el olecranon, no tiene inserción en el epicóndilo medial. Masas, ganglio, lipoma, osteofitos, osteocondromas en esta localización. Entonces, este es un ejemplo de un anconio epitroclear con neuritis del cubital. Los hallazgos que vemos es un músculo anconio epitroclear muy prominente. Pueden ver la estructura muscular insertándose en el epicóndilo medial y en el olecranon. Y podemos ver el nervio del cubital aplanado contra el epicóndilo medial. Entonces se está produciendo una compresión, una neuropatía compresiva por ese músculo accesorio. Tendinosis del tríceps fue un hallazgo incidental en este caso. Ahora, la anatomía del tríceps en la inserción distal es muy importante pues de tenerla en cuenta en esta condición. Entonces tenemos que el tendón común del tríceps va a tener fibras de inserción que vienen de la cabeza larga, que es esta estructura aquí en verde, y de la cabeza del tríceps lateral, insertándose en la parte posterior de la apófisis del olecranon. La cabeza medial del tríceps tiene una inserción de hecho muscular más anterior al tendón conjunto del tríceps, que es posterior, y luego tenemos el tendón de la cabeza medial del tríceps, que puede insertarse conjuntamente con la cabeza larga y la cabeza lateral, pero también puede insertarse aisladamente en el olecranon, y en estos casos es cuando vamos a tener un haz de inserción bajo de la cabeza medial que puede ocasionar atrapamiento del nervio cubital. Entonces, este es un ejemplo que se publicó en Skeletal Radiology en el 2013, Luis Beltrán como parte del equipo. Él es el autor principal y yo fui parte del equipo. Podemos ver que hay una cabeza medial del tríceps que está proyectándose dentro del túnel cubital. Podemos ver que el nervio cubital está marcadamente incrementado en señal. Y aquí podemos ver en las imágenes coronales este haz de inserción de la cabeza medial del tríceps que viene a insertarse inferiormente en el olecranon. Y lo que ocurre acá es que durante la flexión del codo, el músculo baja más y ahí es donde se produce el atrapamiento dinámico. Entonces esto se ve muy bonito. En ultrasonido se puede hacer el diagnóstico de esta condición en ultrasonido. A veces está asociado con snapping, con salida del nervio, que puede ser empujado por el músculo, o salida del tendón y del músculo que ocasiona el cliqueo sobre el epicóndilo medial. En estos últimos 15 minutos vamos a hablar de neuropatías por pinzamiento de la muñeca. Entonces,
Entonces, nos vamos a concentrar en el túnel del carpo. Entonces, tenemos las estructuras que queremos analizar. Están en la parte compartimiento palmar de la antebrazo distal y de la muñeca. El túnel del carpo proximal lo podemos identificar porque es donde vamos a ver al escafoides el pisiforme. Esta es la primera, los huesos carpianos proximales. Entonces nos da una indicación anatómica de dónde está el túnel proximal, donde vemos al pisiforme. Y vemos la inserción del ligamento transverso del carpo con los tendones flexores y el nervio mediano, que está localizado por encima de los tendones flexores y por debajo de la fascia antebraquial en el antebrazo distal y por debajo del ligamento transverso del carpo en el túnel del carpo propio. Aquí tenemos una imagen a través del túnel del carpo distal, entonces los elementos anatómicos que nos ayudan a localizar el túnel del carpo distal es el gancho del ganchoso y la apófisis del trapecio. Entonces podemos ver aquí el ligamento transverso del carpo. Ese es un anuncio de lo que está pasando en el mundo del tenis. Entonces podemos ver el ligamento transverso del carpo y el nervio mediano, donde hay un plano graso del nervio con el ligamento transverso del carpo. O sea, hay bastante espacio, no hay atrapamiento. Y en el área metacarpiana tenemos la aponeurosis palmar. Y por debajo de la aponeurosis palmar vemos al nervio mediano, también y más profundamente los flexores, los flexores superficiales y profundos de los dedos. La distribución motora del nervio mediano, entonces la inervación es de los músculos de la eminencia tenar. Eso es importante recordar porque a veces vemos denervación de la musculatura en la eminencia tenar en casos de túnel del carpo y también la inervación sensorial, que son los 3 dedos y medio en el aspecto radial de la mano. Entonces, esta es la distribución. Aquí tenemos un dibujo para recordar la distribución del nervio mediano en este gris, donde inerva los 3 dedos y medio en la parte radial de la mano y también las puntas por la parte dorsal. El síndrome del túnel carpiano es la neuropatía más común del miembro superior. La segunda más común, la acabamos de ver, es la del túnel del cubital. La prevalencia en la población general es de 0.1 a 5.8. Es mucho más frecuente en mujeres, 5 veces más frecuente en mujeres que en hombres. Esto tiene que ver con la capacidad del túnel del carpo. En las mujeres el túnel del carpo es mucho más pequeño, entonces hay más chance de que haya atrapamiento del nervio por esa razón. Típicamente se presenta de 30 a 60 años, bilateral en 50% de los casos. Muchos radiólogos sufren del túnel del carpo porque no solamente vivimos pegados a un computador, pero también si hacemos ultrasonidos, los movimientos de flexión y extensión a nivel de la muñeca repetitivos pueden llevar a que haya un síndrome del túnel del carpio. Entonces podemos ver aquí en una persona asintomática, vemos cómo el nervio está rodeado por grasa que lo separa del ligamento transverso del carpo, mientras que en una persona que tiene un síndrome del túnel del carpo, el ligamento está completamente pegado al nervio y el nervio queda atrapado entre los flexores y el retináculo del carpo y por eso se produce la compresión. Cuando se hace flexión de la muñeca, ustedes pueden ver como si hay capacidad en el túnel del carpo al flexionar la muñeca. Eso se hizo en la imagen en flexión.
el nervio mediano se localiza más profundamente y los tendones de hecho lo protegen de que no haya fricción con el retináculo del túnel del carpio. Entonces, cuando no hay espacio, el nervio durante la flexión va a quedar atrapado por debajo del retináculo. Los síntomas: tenemos dolor reversible y transitorio y parestesias en la distribución del nervio mediano, el test de Fallen y el signo de Tinel con percusión sobre el nervio y las parestesias que se radian al sitio, al territorio de inervación. A veces hacemos resonancia magnética si hay alguna duda clínica, pero por lo regular el diagnóstico se hace basado en la clínica y algunas veces si la electromiografía pues no es conclusiva y se está pensando hacer una liberación del túnel del carpo, el cirujano puede considerar que hay necesidad de hacer una resonancia. La resonancia pues, también ayuda para ver si hay lesiones que ocupen espacio dentro del túnel del carpo que se puedan remover. Y también la presencia de un nervio mediano bífido con una arteria mediana persistente que se puede diagnosticar en resonancia magnética. Entonces, los 4 hallazgos que vamos a buscar para hacer el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo es aumento de tamaño del nervio mediano en el túnel del carpo proximal, aplanamiento del nervio en el túnel carpiano distal, un abultamiento del retináculo flexor y un aumento en la señal en T2 del nervio mediano. Entonces tenemos acá un aumento de tamaño del nervio mediano en la parte proximal. Aquí estamos a nivel de del radio distal, justo antes de entrar al túnel del carpo, y pueden ver que este nervio está muy engrosado. El engrosamiento puede ser hasta 2 o 3 veces más del calibre pues, que lo vamos siguiendo en el antebrazo distal. Hay un agrandamiento del nervio bastante marcado. Estas imágenes son de hecho de T1 con contraste, porque este nervio estaba tan engrosado que se podía palpar en el examen y el médico estaba un poco preocupado de que fuera un schwannoma, un tumor de nervio periférico. Le hicimos una resonancia de control luego de que se le dio terapia antiinflamatoria y se puso el paciente en inmovilización y pueden ver cómo mejoró bastante el nervio en solamente dos semanas de tratamiento, lo que le ayudó al médico a sentirse más seguro de que esto no era un tumor del nervio periférico, pero simplemente un síndrome del túnel carpiano. El aplanamiento del nervio lo vamos a buscar a nivel del gancho, del ganchoso. Podemos ver aquí que el nervio está aumentado en el eje, en el diámetro del nervio comparado con el diámetro anteroposterior. Entonces, cuando tenemos un eje mayor, una relación de eje mayor a eje menor que es mayor de 3, eso indica que hay un aplanamiento del nervio en esta localización. La inclinación del retináculo flexor que se puede medir, entonces podemos ver, se traza una línea desde el gancho del ganchoso, desde la punta del gancho del ganchoso al tubérculo trapezoidal y hacemos una medida de esa línea hasta donde estamos viendo el retináculo y la distancia, la relación normal es de 0 hasta 0.15 y si es más, pues tenemos un abombamiento del retináculo que también se ha descrito en estos pacientes. Aumento en la señal de T2, queremos ver que el aumento en la señal de T2 sea localizado al túnel carpiano y que no esté relacionado con cambios que podemos ver de aumento en la señal a través de todo el nervio en las imágenes por supresión grasa. Entonces queremos ver un aumento focalizado en la señal.
Y este es un ejemplo de cambios por denervación donde tenemos un paciente con artritis reumatoidea. Podemos ver las erosiones carpianas con edema de médula ósea y podemos ver también una tenosinovitis flexora en un paciente con artritis reumatoidea en una crisis aguda donde hay bastante sinovitis y esta tenosinovitis de los flexores ha resultado en una compresión del nervio. El nervio está marcadamente aumentado en la señal y podemos ver que como ha ocurrido una crisis aguda, los músculos en la eminencia tenar no han tenido tiempo para hacer una degeneración grasa, que es lo que vemos más frecuente en el síndrome del túnel del carpo y son cambios grasos en la eminencia tenar, pero este paciente tiene una denervación o unos cambios de denervación aguda en los músculos de la eminencia tenar porque la compresión ha ocurrido en una forma aguda. Entonces, con el síndrome del túnel carpiano, hay controversia acerca de la precisión diagnóstica de estos signos que acabamos de revisar. Lo que es verdad es que los hallazgos se deben revisarse a la luz de la historia clínica y el examen físico, y sí, pues hay estudios de electromiografía también. Yo trato de no hacer el diagnóstico, no hago el diagnóstico de síndrome del túnel del carpo a menos que haya clínica compatible con el síndrome del túnel del carpo. Y si lo voy a poner en el reporte, lo pongo que son hallazgos sugestivos del síndrome del túnel del carpo y que hay que correlacionarlo con los hallazgos clínicos. Entonces, en conclusión, la resonancia magnética permite la visualización directa de los nervios de la extremidad superior. Los nervios atrapados muestran cambios en la señal en la intensidad de señal, el tamaño y la posición. Es muy importante familiarizarse con los patrones típicos de denervación muscular porque nos ayudan a incrementar la certeza, la confianza diagnóstica en este tipo de patología. Bueno, ahora vamos a abrir el chat para que contesten estas. Tengo dos preguntitas para tratar de revisar los conceptos que se acaban de presentar. Entonces, la pregunta número 1 es, los cambios aislados de denervación del músculo infraespinoso apuntan al atrapamiento del nervio supraescapular a nivel D, A, la escotadura supraescapular, B, la escotadura espinoglenoidea, C, el espacio subclavicular, D, el espacio cuadrilátero. Entonces voy a mirar el chat, a ver qué respuestas tenemos. Ya están entrando las respuestas. Voy a dejar que más gente se tire a la piscina. Sí, la respuesta es B. Sí, es la escotadura espinoglenoidea. Entonces, si la denervación es aislada al infraespinoso, sabemos que está afectando el nervio terminal del infraespinoso en la escotadura espinoglenoidea. Muy bien, la siguiente pregunta es, ¿cuál de los siguientes músculos puede mostrar cambios de denervación en la resonancia magnética como resultado del pinzamiento del nervio axilar? A, el deltoides y redondo menor, B, el dorsal ancho y el redondo mayor, C, el supraespinoso e infraespinoso, D, la cabeza corta del bíceps y el coracobraquial. Y ya empiezo a ver también respuestas. Bien. Diego, como siempre, muy pilo. Bueno, entonces sí, la respuesta es el deltoides y el redondo menor. Excelente. Doctora Brum, no sé si hayan preguntas de la audiencia para contestar antes de terminar. Bueno, doctora, muchas gracias por la charla. Tenemos en este momento 5 preguntas. Voy a iniciar con la primera, que nos pregunta si usted recomienda primero el uso de ultrasonido para estas patologías o cuándo indica pedir resonancia.
Esa es una muy buena pregunta. Entonces, en realidad, para el nervio cubital a nivel del codo, yo diría que las dos modalidades diagnósticas son comparables y de hecho el ultrasonido tiene la ventaja de podernos mostrar cambios durante el rango de movimiento. Entonces, pienso que solamente en casos donde haya tal vez patología ósea que se quiera poder delimitar mejor en resonancia magnética que en ultrasonido, las dos modalidades son compatibles. En el hombre es un poco más difícil hacer diagnóstico pues, de neuropatía del supraescapular y del axilar en ultrasonido. Yo diría que la resonancia magnética por facilidad técnica le ganaría al ultrasonido. Y en la muñeca yo creo que también son comparables. No, creo que las dos modalidades diagnósticas se pueden realizar, o mejor dicho, la ecografía se puede realizar sin que haya ningún detrimento pues de diagnóstico. Bueno, doctora, la segunda pregunta es, ¿qué tan necesarias son las secuencias especializadas de neurografía por resonancia magnética para el diagnóstico de estas neuropatías versus secuencias convencionales? Esa es una muy buena pregunta. Entonces, nosotros estamos haciendo um, eh, neurografía por resonancia magnética en pacientes típicamente que están en un proceso preoperatorio. Entonces hacemos imágenes tridimensionales, bien sea usando SPACE o STER o SPER, que son secuencias que son sensibles al líquido tridimensionales y podemos hacer reconstrucciones del nervio que sirven para hacer planeamiento quirúrgico. El otro tipo de secuencias que utilizamos son las secuencias por difusión y esas secuencias pues nos ayudan a analizar cambios intraneurales que no se pueden ver en las secuencias convencionales. Um, Particularmente ayuda mucho poder hacer supresión vascular porque a veces es difícil poder distinguir qué es nervio y qué es el vaso adyacente. Entonces utilizamos sobre todo el PSIF para poder hacer supresión vascular y concentrarse uno en cambios de intensidad de señal dentro del nervio intraneurales. Bueno, la tercera pregunta es, en el síndrome del túnel cubital, ¿usted utiliza alguna medida de diámetro o área transversa del nervio para poder indicar que el nervio se encuentra engrosado? No, yo no hago medidas en resonancia magnética, pero en ultrasonido uno puede hacer las medidas a tres diferentes niveles. Las medidas por encima del epicóndilo medial, dentro del túnel del cubital y luego en el antebrazo distal, solamente para hacer una cuantificación del tamaño de los cambios en el calibre en el trayecto del nervio. Yo sé que yo no soy no hago mucho ultrasonido, estoy empezando a hacer ultrasonido, de hecho, llevo 3 meses entrenándome. Se pueden hacer pues las mediciones también para cuantificar el engrosamiento o el aplanamiento del nervio. Bueno, otra pregunta, doctora, es ¿en qué casos se hace resonancia magnética dinámica? Ah, yo no la he hecho, pero mejor dicho, uno puede hacer
en el caso, por ejemplo, de la cabeza medial del tríceps, hicimos pues imágenes pseudodinámicas, o sea, uno hace las imágenes en extensión y en flexión a través del túnel cubital para mirar el efecto de masa de la cabeza medial del tríceps. Pienso que hacer eso técnicamente no se justifica si uno puede hacer pues un ultrasonido y tener visualización directa de los cambios dinámicos en el túnel del cubital. Entonces es básicamente, uno puede hacer pues imágenes pseudodinámicas en realidad estáticas en flexión y extensión en las articulaciones cuando uno piensa que pues hay problemas que son relacionados con la posición de la articulación durante el rango de movimiento. Si hay secuencias donde uno puede hacer lo que llaman ahora resonancia en 4D y en 3D para mirar los movimientos, pero honestamente yo no tengo experiencia con eso. Y la última pregunta, doctora, es, ¿resulta útil realizar estudios por resonancia magnética de seguimiento luego de que estos pacientes son llevados a un tratamiento quirúrgico? ¿Hay reversibilidad significativa de los hallazgos imagenológicos en estos casos? Creo que eso se relaciona sobre todo con los cambios de inervación muscular, ¿cierto? O sea, los cambios en el nervio, vamos a buscar cambios en el calibre y en la intensidad de señal. Sí, sí, esos cambios se ven bastante efectivamente luego de una cirugía para descomprimir el nervio. Los cambios en el músculo, cuando ya ha habido reemplazo graso, es más difícil que se revierta esa infiltración grasa a músculo normal. Entonces, de ahí la necesidad de hacer una liberación del nervio a tiempo para que no haya pérdida de músculo debido a una neuropatía compresiva crónica. Sí se ven los cambios muy rápidamente. Hemos visto sobre todo pues en lesiones del nervio peronero, reversibilidad de cambios de denervación aguda, de incremento en la señal en T2 en los músculos cuando el nervio se libera. Entonces eso sí se puede ver en las imágenes posoperatorias. Lo que hemos visto más, de hecho, es cuando el posoperatorio no va bien, o sea, cuando se desarrollan adherencias posquirúrgicas alrededor del nervio, entonces terminamos haciendo resonancia magnética porque el paciente no se ha mejorado, de hecho ha empeorado luego de la liberación del nervio. Bueno, doctora, ya no tenemos más preguntas en el chat ni en la casilla de preguntas y respuestas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por tenerme aquí esta noche y gracias pues por la interacción. Espero pues verlos pronto. Bueno, muchas gracias a la doctora Bencardino. Recuerden que en 48 horas aproximadamente pueden nuevamente ver la charla en la plataforma de Health for the World.